Hay algo que el IMSS no te va a notificar por carta, que nadie te va a explicar en ventanilla y que la mayoría de los asesores tampoco conoce con la profundidad que merece. Es un ajuste legal a tu pensión bajo la Ley 73 que una resolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como obligatorio para el instituto. Miles de pensionados en México ya lo están recibiendo. Otros todavía no lo han reclamado. Si llevas años trabajando y cotizando bajo ese régimen, lo que voy a explicarte hoy puede tener un impacto directo en el monto que recibes cada mes. No porque el sistema te lo vaya a dar solo, sino porque cuando entiendes exactamente a qué tienes derecho y cómo verificarlo, puedes tomar decisiones concretas que hacen una diferencia real. Antes de continuar, si eres nuevo aquí, bienvenido. Te pido que te suscribas al canal Sabiduría Económica y que le des like a este video. Ese gesto nos permite seguir produciendo análisis como este para trabajadores y pensionados que merecen información clara, verificada y útil. Gracias. ¿Qué es la Ley 73 y por qué importa que sepas bajo cuál régimen cotizas? Para entender todo lo que vamos a hablar en este video, primero necesitas tener claridad sobre un punto fundamental. No todos los pensionados del IMSS son iguales en términos legales. Existen dos regímenes distintos y los derechos que tienes dependen en gran medida de cuál de los dos aplica a tu caso. La Ley 73 del Seguro Social fue el marco legal que rigió las pensiones en México hasta el 30 de junio de 1997. Si comenzaste tu vida laboral formal antes de esa fecha y tienes tu número de seguridad social registrado en esa época, cotizas bajo este régimen. Y eso tiene implicaciones muy favorables para ti. Bajo la Ley 73, tu pensión no depende del saldo acumulado en una cuenta individual de Afore. Depende de tres factores: el número de semanas que cotizaste a lo largo de tu vida laboral, el salario base de cotización promedio de tus últimos 5 años de trabajo y la tabla de cuantías que el propio IMSS aplica conforme a esos dos elementos. Este es un modelo de beneficio definido, lo que significa que el monto que recibes está determinado por reglas claras establecidas en la ley, no por el rendimiento de inversiones en un fondo. Esto tiene una consecuencia directa, que es el centro de todo lo que vamos a analizar hoy. La Ley 73 establece que las pensiones deben conservar su poder adquisitivo, que cuando los precios suben, cuando la inflación erosiona el valor del dinero, tu pensión tiene el derecho legal de crecer también. No como un favor discrecional del instituto, sino como una obligación que la ley impone al IMSS. El problema que ha existido durante años es que esa obligación no siempre se ha cumplido de manera completa. Los ajustes se aplicaban de forma inconsistente, con criterios que variaban según el caso, y muchos pensionados sencillamente no sabían que podían exigir algo diferente. Eso es lo que cambió con la resolución reciente de la Suprema Corte. La resolución de la Suprema Corte y lo que establece en términos concretos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio que establece de manera vinculante, es decir, con carácter obligatorio para el IMSS, que las pensiones bajo la Ley 73, que superan el monto de la pensión mínima garantizada, deben actualizarse conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, conocido como INPC. Para entender por qué esto importa, necesitas conocer la diferencia entre los dos mecanismos de actualización que existen. El primero es el salario mínimo. Cuando el gobierno incrementa el salario mínimo, algunas pensiones se actualizan siguiendo ese mismo porcentaje. En los últimos años, el salario mínimo ha tenido incrementos muy significativos, lo que ha beneficiado especialmente a quienes reciben la pensión mínima garantizada. El segundo mecanismo es el INPC, que mide la variación real de los precios en la economía. Es el índice que más fielmente refleja el costo de vida y, por lo tanto, el que mejor protege el poder adquisitivo de un ingreso fijo como una pensión. La distinción que la Suprema Corte estableció es esta. Si tu pensión mensual es igual al monto mínimo garantizado, tus actualizaciones se vinculan al salario mínimo. Pero si tu pensión supera ese monto mínimo, tus ajustes anuales deben calcularse con el INPC, no con el criterio que resulte más conveniente para el instituto en cada momento, sino con el índice que la ley establece para proteger el valor real de lo que recibes.
La pensión mínima garantizada bajo la Ley 73 se sitúa en este año en aproximadamente 10.636 pesos con 54 centavos mensuales. Si tu pensión supera esa cantidad, esta resolución aplica directamente a tu situación. ¿Qué significa en pesos concretos? Si tu pensión actual es de 11,000 pesos y el INPC del año refleja una variación del 3.69%, eso representa un ajuste de más de 400 pesos adicionales al mes. Si recibes 15,000 pesos mensuales, el ajuste correspondiente supera los 550 pesos. Multiplica esa diferencia mensual por 12 meses y por los años en que el ajuste no se aplicó correctamente, y el impacto acumulado puede ser significativo. Hay un segundo elemento en esta resolución que merece atención específica y que muchos análisis pasan por alto. El criterio de la Suprema Corte también abordó las pensiones de viudez bajo la Ley 73. Estableció con claridad que los beneficiarios en esta situación tienen derecho a recibir hasta el 90% de la pensión del asegurado fallecido, poniendo fin a la discrecionalidad con que algunos tribunales de instancias inferiores venían aplicando porcentajes distintos en casos similares. 3 situaciones reales que ilustran lo que está ocurriendo. Para que esta información deje de ser abstracta y se convierta en algo que puedas conectar con tu propia situación, quiero contarte 3 casos con nombres cambiados para proteger la privacidad de las personas, pero que reflejan situaciones que ocurren en la práctica con regularidad. El primero es el caso de don Aurelio, de 68 años, jubilado desde 2019 después de 35 años de cotización en el sector industrial. Su pensión inicial quedó establecida en 14,200 pesos mensuales, un monto por encima de la garantía mínima. Durante los primeros años de su jubilación, no notó ningún ajuste significativo en sus pagos. Simplemente recibía lo mismo mes a mes, con variaciones pequeñas que no le llamaban la atención. En 2025, un familiar le comentó sobre el criterio de la Suprema Corte relacionado con la actualización de pensiones. Don Aurelio acudió a una asesoría con un abogado especializado en seguridad social. La revisión de su expediente reveló que los ajustes por inflación no se habían aplicado correctamente durante varios años. El resultado fue una reclamación formal ante el IMSS, que derivó en un pago retroactivo y en la corrección de su pensión mensual a 15,900 pesos. El segundo caso es el de doña Esperanza, de 63 años, con 28 años de cotización en el sector comercio. Ella sí ha visto incrementos en su pensión, que está en el rango de la mínima garantizada, porque esos montos se vinculan al salario mínimo, que ha tenido aumentos importantes en años recientes. Sin embargo, cuando fue al IMSS a preguntar sobre posibles beneficios adicionales, le informaron que no calificaba para ninguno. Un asesor externo revisó su situación y encontró que tenía derecho a asignaciones familiares porque su esposo, de 67 años, cumplía con los criterios de dependencia económica que establece la Ley 73. Inició el trámite correspondiente, presentó la documentación requerida y su pensión aumentó 400 pesos mensuales por concepto de esa asignación. El tercer caso es el de doña Carmen, de 69 años, cuyo esposo, don Héctor, falleció el año pasado después de jubilarse en 2015. Doña Carmen inició el trámite de pensión de viudez ante el IMSS. El instituto le ofreció inicialmente una cantidad mensual calculada sobre un monto base que resultó incorrecto. La revisión del expediente, realizada con apoyo de asesoría especializada, reveló que el salario promedio que el IMSS había utilizado para el cálculo original de la pensión de don Héctor tenía una inconsistencia. Corregido ese error, la pensión de viudez de doña Carmen quedó establecida en 9,800 pesos mensuales, en lugar de los 8,200 que el instituto había calculado originalmente. Estos 3 casos tienen un denominador común. En ninguno de ellos, el IMSS cometió un error evidente que cualquiera pudiera detectar a simple vista. Las inconsistencias estaban en los criterios de cálculo, en la forma en que se aplicaban los índices de actualización, en asignaciones que no se habían tramitado. Y en los 3 casos, la diferencia se resolvió con información y con la disposición de revisar y reclamar. Los 5 errores que más frecuentemente cometen los pensionados bajo Ley 73.
Conocer estos errores puede ahorrarte tiempo, dinero y mucha frustración. No los menciono para alarmar, sino para que tengas claridad sobre qué revisar en tu propia situación. El primero es no leer ni conservar la resolución de pensión. Ese documento es la base de todo. Contiene el monto sobre el que se calculó tu pensión, el salario promedio que se utilizó, las semanas cotizadas reconocidas y los criterios aplicados. Si alguno de esos datos es incorrecto, el error se propaga en cada pago que recibes. La mayoría de los jubilados guardan ese documento sin revisarlo a fondo. Muchos ni siquiera saben dónde lo tienen. Es el primer papel que debes localizar o solicitar una copia al IMSS si no lo tienes. El segundo es asumir que el IMSS aplicó automáticamente todos los ajustes que corresponden. Como vimos en el caso de don Aurelio, eso no siempre ocurre. El instituto administra las pensiones de millones de personas. La responsabilidad de verificar que los ajustes se estén aplicando correctamente recae en el propio pensionado. No en el instituto, no en ningún familiar, en ti. El tercero es desconocer las asignaciones familiares. La Ley 73 establece incrementos sobre la pensión base para pensionados que tienen dependientes económicos registrados formalmente ante el IMSS. Si tienes cónyuge cuyo ingreso depende del tuyo, si tienes hijos menores de edad o hasta 25 años si están estudiando, o si tienes padres que dependan económicamente de ti, puedes tener derecho a asignaciones adicionales que representan entre el 10 y el 15% sobre tu pensión base por cada dependiente calificado. Si no tienes a tus beneficiarios registrados correctamente, estás dejando dinero al que tienes derecho. El cuarto es no conocer los plazos para reclamar diferencias. Cuando existe una discrepancia entre lo que el IMSS pagó y lo que debió pagar, hay marcos de tiempo dentro de los cuales se puede ejercer ese derecho. Los plazos varían según el tipo de reclamación. No conocerlos puede resultar en perder el derecho a recuperar diferencias de periodos más antiguos. Si tienes sospechas de que tu pensión no está bien calculada, actuar con anticipación es importante. El quinto, y posiblemente el más costoso de todos, es esperar a que alguien más resuelva el problema. El IMSS no va a iniciarte una revisión de tu expediente por iniciativa propia para verificar que te esté pagando correctamente. La responsabilidad de revisar, verificar y, en su caso, reclamar, es del pensionado. Con el apoyo adecuado, ese proceso puede ser manejable. Sin ese apoyo, el problema simplemente permanece. ¿Qué puedes hacer esta semana para verificar tu situación? Vamos a la parte práctica, que es donde este análisis se convierte en algo útil para tu situación específica. El primer paso es localizar o solicitar tu resolución de pensión. Si la tienes a la mano, búscala ahora. Si no la tienes, puedes solicitar una copia en tu unidad de medicina familiar del IMSS o consultar el portal digital del instituto con tu número de seguridad social y tu CURP. En ese documento vas a encontrar los datos base que necesitas para cualquier verificación posterior. El segundo paso es calcular si el ajuste por inflación se está aplicando correctamente. Toma el monto que recibías hace un año. Aplícale el porcentaje de variación del INPC del periodo correspondiente. Compara el resultado con lo que realmente estás recibiendo ahora. Si hay una diferencia que no tiene una explicación clara, tienes un elemento concreto para investigar con más profundidad. El tercer paso es revisar tus semanas cotizadas reconocidas. En el portal del IMSS puedes consultar tu historial de semanas. Si hay periodos de trabajo en tu vida laboral que no aparecen registrados, puedes solicitar su incorporación. Los documentos que generalmente se requieren incluyen contratos de trabajo, recibos de nómina, liquidaciones o cartas del empleador. Cada semana adicional reconocida tiene un impacto directo en el cálculo de tu pensión. El cuarto paso es verificar si tienes beneficiarios registrados y si están correctamente documentados. Para registrar a un cónyuge, necesitas acta de matrimonio y CURP. Para beneficiarios dependientes mayores, generalmente se requiere documentación que acredite la dependencia económica. Si tienes personas que calificarían como dependientes y no están registradas formalmente, este es el momento de iniciar ese trámite. El quinto paso. Si después de revisar estos elementos encuentras diferencias o tienes dudas que van más allá de lo que puedes resolver por tu cuenta, es buscar asesoría especializada en Derecho de Seguridad Social. Existen abogados y asesores que trabajan en esta área y que pueden revisar tu caso de manera detallada.
Antes de contratar a alguien, verifica su trayectoria, pide referencias y asegúrate de que cualquier acuerdo económico quede por escrito con claridad sobre los términos del servicio. Una aclaración sobre la pensión mínima garantizada y el bienestar. Hay dos preguntas que generan bastante confusión y que vale la pena responder de manera directa. La primera es si tener una pensión del IMSS por encima de la mínima garantizada afecta el derecho a recibir la pensión para el bienestar. La respuesta es que son programas distintos con criterios propios y que la situación de cada persona depende de los requisitos específicos de cada programa. Lo que sí está claro es que la pensión para el bienestar y la pensión del IMSS son fuentes de ingreso independientes en términos de su cálculo y administración. La segunda pregunta frecuente es si reclamar diferencias ante el IMSS puede generar algún problema con los pagos regulares. La respuesta es que el proceso de reclamación de diferencias es un derecho establecido en la ley y su ejercicio no debería afectar la continuidad de los pagos ordinarios. Si en algún momento eso ocurriera, es una situación que puede atenderse a través de los canales legales correspondientes. Lo que esto significa en perspectiva. Quiero que te lleves una idea muy concreta de este análisis. Tu pensión bajo la Ley 73 no es estática. Es un derecho que tiene reglas específicas de actualización, que reconoce asignaciones por dependientes económicos y que está respaldado por criterios judiciales que el IMSS tiene la obligación de aplicar. Que el instituto no te haya notificado sobre cada uno de estos elementos no significa que no existan. Significa que la responsabilidad de conocerlos y verificarlos es tuya. La resolución de la Suprema Corte que estableció los criterios de actualización con el INPC para pensiones superiores a la mínima garantizada es un avance legal real, pero solo tiene impacto práctico para quienes lo conocen, lo verifican y actúan cuando hay una discrepancia. Los casos de don Aurelio, doña Esperanza y doña Carmen no son excepciones extraordinarias. Son ejemplos de situaciones que se repiten con regularidad entre pensionados bajo Ley 73. La diferencia entre quienes los resuelven y quienes no está casi siempre en si alguien se tomó el tiempo de revisar. Ese tiempo es el que te estoy pidiendo que inviertas esta semana. No es un proceso complicado si se hace con orden, y el resultado potencial, ya sea confirmar que todo está correcto o descubrir que hay algo que reclamar, justifica completamente el esfuerzo. 3 preguntas para la comunidad. Antes de cerrar, quiero hacerte 3 preguntas concretas. Respóndelas en los comentarios porque tu experiencia orienta a otras personas que están en la misma situación y que necesitan perspectivas reales, no solo información teórica. Pregunta 1. ¿Tienes localizada tu resolución de pensión y has revisado el monto base que el IMSS utilizó para calcular tu jubilación? ¿O es un documento que guardaste sin revisarlo a fondo cuando te lo entregaron? Pregunta 2. ¿Tienes registrados correctamente a tus beneficiarios ante el IMSS? ¿Sabes si calificarías para alguna asignación familiar que no hayas tramitado todavía? Pregunta 3. ¿Has notado alguna diferencia entre lo que esperabas recibir por ajuste de inflación y lo que realmente llegó a tu cuenta en el último año? ¿Lo investigaste o simplemente lo dejaste pasar? Escríbelo en los comentarios. Leo todos los mensajes y muchas preguntas de la comunidad se convierten en el tema del siguiente análisis. Para cerrar, quiero dejarte con algo que va más allá de los números. Tu pensión no es el fin de un camino. Es el resultado concreto de décadas de trabajo, de cotizaciones, de años que no regresan. La Ley 73 fue diseñada para que ese esfuerzo se traduzca en una jubilación que conserve su valor real con el paso del tiempo. La Suprema Corte de Justicia lo reafirmó con su resolución, pero ese derecho solo existe en la práctica para quienes lo conocen y lo ejercen. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Hay pensionados en tu círculo que llevan años sin revisar si su pensión está bien calculada, simplemente porque nadie les había explicado que podían hacerlo. Suscríbete al canal Sabiduría Económica si todavía no lo has hecho. Activa la campanita y dale like a este video. Eso nos ayuda a seguir llegando a más trabajadores y jubilados que merecen navegar este sistema con información clara y herramientas reales.